Bienvenidos a la cuarta conferencia del Congreso hacia la Excelencia Educativa. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las autoridades del Centro Universitario de Zacapa CUNSAC les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia que sin lugar a duda aportará mucho a su aprendizaje. Hoy tenemos con nosotros como invitado especial al doctor Marco Tulio Aldana. El doctor posee en su formación académica un doctorado en Comunicación Estratégica y Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría cum laude de Business Intelligence de la Universidad del Valle de Guatemala. Posee una maestría cum laude de Imagen Pública y Planificación Estratégica de Medios de Comunicación de Universidad Galileo. Es ingeniero en Ciencias y Sistemas egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, ha estudiado una serie de certificaciones nacionales e internacionales en las que referiremos la de Service Manager. Tiene también la certificación de Digital Marketing de la Universidad Panamericana. En el contexto laboral se ha desempeñado como jefe de Big Data Science en Diarios Modernos. También se ha desempeñado como jefe de estrategia DG y director de proyectos de tecnología en diferentes empresas. Es una persona que posee una amplia experiencia en la conferencia que hoy disertará. Hoy estará abordando el tema de la inteligencia de los datos para la transformación digital de la universidad. Doctor Marco Tulio Aldana, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Es un honor tenerle y sabemos que será una tarde de mucho aprendizaje. El tiempo es para usted. Les agradezco mucho. Es para mí el honor de compartir con ustedes un tema que la verdad me apasiona mucho. Es un tema que todos los días está cambiando, todos los días está impulsando nuevas fronteras, está encontrando nuevas formas de poder implementar, formas de cómo el ser humano pueda mejorar su relación social, su relación intercultural y su relación en todos los sentidos en las sociedades, atrayendo la tecnología y los dispositivos a cada uno de esos esquemas y segmentos de comportamiento, de interacción, que la tecnología en este momento y dada la velocidad que está obteniendo la tecnología nos puede ayudar y nos puede promover. Bueno, bienvenidos. La conferencia de hoy se va a enfocar en los términos de Big Data y de Blockchain. Vamos a tratar la manera de explicar un estado del arte de Big Data y así como una pequeña definición y una pequeña implementación que se podría hacer de blockchain a través del uso de este tipo de tecnologías y estrategias en las universidades. Ok, iniciamos con Big Data. Yo creo que la mayoría de personas ha escuchado en algún momento el término Big Data. ¿Qué es Big Data? En el ámbito tecnológico, pues Big Data se le conoce como una de las buzzwords, de las palabras que trata de decir mucho, pero al final de cuentas toda la gente se queda esperando el significado o la descripción o el concepto de qué quiso decir, porque al término de Big Data nosotros le podemos agregar o le podemos acuñar hasta como que fuera un ser mitológico, Big Data, y al final de cuentas Big Data no es más que una parte del método científico que podemos aplicar. Nosotros podemos hacer uso de ese método científico que vamos a ver a continuación, de esas estrategias que vamos a ver, para poder mejorar ciertos aspectos o ciertos componentes de nuestra relación, tanto en las empresas como en la universidad, como en nuestra propia casa. Big Data, comenzando antes de Big Data, quiero setear un poco los antecedentes, ver cómo es que llegamos hasta acá. En los años 1960, 1970, se masificó en las empresas de primer mundo el uso de los mainframes, el uso de los sistemas, el uso de la información, del clasificar, del guardar información y de recuperar información con cierta rapidez, porque en ese tiempo pues
La tecnología no permitía esa velocidad que tenemos hoy en día. Más que todo las telefónicas eran las que comenzaron a hacer uso de esa tecnología para poder generar y masificar el consumo tecnológico, el consumo telefónico y el consumo de electricidad en todos los hogares del primer mundo. Hablemos de sociedades de primer mundo. A través de esos años se fue impulsando esas implementaciones en muchas otras empresas, en muchos otros tipos de empresas. Tarde o temprano, pues llega a Guatemala el uso de la tecnología. En 1970, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se crea la Escuela de Ciencias y Sistemas, que es la que al final de cuentas gestiona toda la tecnología en su componente académico en la Universidad de San Carlos. En ese tiempo, para 1970, se comienzan a hacer, a apoyar toda la tecnología con el uso de la UNIVAC, que era uno de los mainframes más grandes que hubo en la Universidad de San Diego. Para la década de los 80 ya ingresa a Guatemala muchos sistemas cliente-servidor, lo que se llama como server-client o client-server. El que más se recuerda, el que más se utilizaba en Guatemala, pues son los sistemas AS400 que se usaban en las empresas grandes en ese tiempo como ERP, como nuestros sistemas que al final de cuentas nos ayudaban a pagar impuestos, nos ayudaban a pagar proveedores, a pagar facturas, a hacer los cobros a los clientes, eran los que se conocen como ERP, Enterprise Resource Planning. Para la década de 1990, ya la tecnología, ya los costos que se fueron haciendo más pequeños en la tecnología nos apoyaron para que las velocidades ya fueran incrementándose. Ya salieron discos duros, ya los discos duros ya no eran tan caros como en la época de 1960, 1970. Ya había información que se podía almacenar en las computadoras y ya comenzó la tecnología web cloud a hacer su uso en todas las empresas y en algunas universidades. Para esa época, pues las bases de datos relacionales comenzaron a introducirse en todos los esquemas de negocio de las empresas. Para ese tiempo, pues Oracle, la base de datos Oracle, la base de datos Sybase, eran de las más fuertes, DB2, y también comenzó a hacer su introducción bases de datos pequeñas que se comenzaron a utilizar en todas las herramientas web por lo pequeña que eran, y se masificó. Es la base de datos MySQL que se conoce, que hoy es de la marca comercial Oracle, y se comenzó a hacer uso en todas las aplicaciones que se comenzaron a introducir de aspecto web. Para la década del 2000-2010 ya comenzó a hacer su introducción todas las redes sociales y todo lo que eso involucró. La tecnología que se comenzó a utilizar se prefirió una tecnología pequeña, una tecnología que se pudiera implementar en lados pequeños de servidores, MySQL, PHP y Python. Y con esta implementación de las redes sociales comenzó el boom de la información. ¿Por qué? Porque comenzaron a tener una masificación muy grande por los smartphones. Todos los dispositivos que en esa época, para el 2008, para el 2010, en el mundo, comenzaron a hacer uso de todas las redes sociales en los dispositivos, incrementó todos los usuarios que estas redes sociales tenían y toda la información que esas redes sociales obtenían de los usuarios, comenzó a alimentar sus propias bases de datos para poder hacer uso de comportamientos, de patrones, de nuevas aplicaciones que pudieran estar beneficiando a los usuarios que tenían esas redes sociales. Para los años 2012, 2014, se comenzó a masificar los dispositivos IoT, el Internet de las Cosas que se conoce hoy en día, en donde un dispositivo, cualquier sensor que nosotros podamos tener en nuestra casa, lo podemos conectar a Internet y este sensor puede estar generándome información, ya sea de la temperatura del cuarto de un bebé, una cámara de seguridad de una puerta, el control de una puerta, una cámara de un vehículo. Todo ese tipo de dispositivos está generando información y toda esa información que nos genera en algún lugar está siendo almacenada, al igual de que toda la información que nosotros generamos
de las redes sociales, está siendo almacenado para su posterior uso. Se estima que para el 2025 se estará creciendo hasta un 44 veces la información que se procesó en la década anterior. Desde 1960 para el 2015 pasaron 55, 60 años. En esa época, solamente del 2005 al 2020 se creó el 90% de la información que en este momento se tiene almacenado en cualquier dispositivo que exista en el mundo. Es el crecimiento que se tiene es gigantesco. No se puede dimensionar en este momento y no se puede proyectar con mucha facilidad hacia dónde va a ir ese crecimiento y hacia dónde nos va a llevar. Pero todo ese impulso nosotros ya lo tenemos hoy en día en todos los dispositivos y en nuestra vida, ya lo usamos, ya estamos inmersos en esa tecnología. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que conocer cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y cuáles son los riesgos del uso de esa tecnología y del uso de esa información para saber en qué momento podemos sacar provecho y en qué momento tenemos que tener cuidado. Todo el esquema de Big Data hace uso de un modelo de generación de sabiduría. La generación de sabiduría está enfocada en la teoría de la difusión de innovación de Gabriel Tard. Gabriel Tard fue un filósofo francés. En 1890 escribió sobre esta teoría de la difusión, de cómo las innovaciones podían entrar en las sociedades. Y da la casualidad que hoy en día, a través de un estudio de Roger Everett en 1950, nosotros estamos haciendo uso de este tipo de teoría para predecir o para saber en qué fase una sociedad se encuentra ante la difusión de las innovaciones. Y eso esta teoría la podemos utilizar hoy en día nosotros para poder saber cómo Guatemala, en qué fase Guatemala está con respecto a la introducción de la Big Data y a la introducción de todo este término en su conjunto para uso y disfrute de todos los beneficios que tenga la Big Data, como nosotros como sociedad lo estamos haciendo, lo estamos utilizando. En este momento, Guatemala y toda Centroamérica está aún abajo del 2.5%. Se puede considerar que las empresas que están entrando en este término se pueden considerar como innovadores. Guatemala, el término Big Data, aunque se escucha por todos lados, pero las empresas, son muy pocas las empresas que lo están usando, ya sea por el recurso que es caro, por los procesos que tiene que tener un orden establecido la empresa para poderlo realizar. Por ejemplo, telefónicas acá en Guatemala, pues algunas telcos, algunos bancos, algunas emisores de tarjeta de crédito ya están haciendo uso de este tipo de información para poder generar productos y beneficios a los consumidores. Big Data utiliza el modelo de IKW, que es para generación de sabiduría. Esta generación de sabiduría comienza con un dato. El dato se modifica y se contextualiza y se convierte en información. Al contextualizarlo y al saber cuáles van a ser los patrones de comportamiento, ya se convierte en un conocimiento. Ese conocimiento, si nosotros podemos comprender cómo funciona el patrón y lo podemos predecir, ya se comienza en sabiduría. Y esa sabiduría nosotros ya la podemos utilizar como analítica para poder generar nuevos productos y esos productos estar enfocados en la mejora de alguna necesidad que los usuarios tengan o en la generación de nuevos mercados, por ejemplo. Hemos escuchado por mucho qué es Big Data, pero al final de cuentas, Big Data no es más que un conjunto de estrategias para almacenar, procesar, clasificar y recuperar mucha información. Big Data forma parte del modelo científico. La información en este caso, que está almacenada en todos los esquemas de Big Data, en todos los almacenes de Big Data, puede estar estructurada como puede ser que no esté estructurada, ¿sí? La Big Data, estamos hablando de terabytes para arriba, está por lo regular en información no estructurada, videos, audios, archivos que se conocen como JSON, archivos markup que se conocen como XML. Toda la información estructurada que está almacenada en bases de datos relacionales que tienen una estructura, que están almacenadas en una base de datos normal como un Oracle, como un MySQL,
como una base de datos Postgres, como una Ingress, como un Sybase, les hemos utilizado por mucho tiempo a través de un proceso que se conoce como Business Intelligence. El Business Intelligence, las empresas, universidades también, las empresas lo utilizan para medir la salud de un proceso. Esa salud del proceso se va midiendo con base en KPIs o medidores, en donde nosotros de manera muy fácil podemos determinar si va bien o no el comportamiento de un proceso y qué medidas podemos tomar dependiendo de los medidores que nosotros estemos observando. Esto también se puede hacer con Big Data. Lo único que necesitamos tener algunas mejoras en la información, dado el volumen de información que vamos a guardar. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros entonces obtenemos de Big Data toda la información? Nosotros estamos generando la información todos los días. Nuestros smartphones, los gadgets que usamos, todos los días nosotros generamos información y esa información de alguna manera se está guardando en todas las bases de datos estructuradas o no estructuradas para su posterior uso. Existe hoy el día el término end-to-end, que es machine to machine, en donde nosotros estamos desde una maquinita o de un sensor generando información hacia otra máquina para que tome alguna decisión. Hoy en día en el mundo pues existen el caso de algunas ciudades que se conocen como Smart Cities, como ciudades inteligentes, en donde la ciudad, como Big Brother, nos está observando a través de cámaras, a través de dispositivos, nuestro comportamiento y con base en algunos algoritmos de Machine Learning o Deep Learning, define nuestro patrón y predice algunas cosas y activa triggers, activa algunos disparadores que generan algún tipo de necesidad de fuerza, algún tipo de necesidad de policía, de bombero, algún tipo de necesidad de sensor, algún tipo de algo. Eso se conoce como las Smart Cities. Un caso muy particular y un ejemplo muy particular es la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi, donde se tiene conectado a través de todo el anillo de la ciudad alrededor de 30,000 cámaras. Y esas 30,000 cámaras están generando toda esa información y generando patrones de comportamiento de todos los ciudadanos. Puede asustar de alguna manera que nos estén controlando en ese tipo de sociedades, pero yo creo que con el bajo costo que van a tener todos estos dispositivos, cada día va a ser más normal que veamos que todas las ciudades van a tener anillos de seguridad de este tipo. En universidades igual, la Universidad de Lille en Francia, la Universidad de Lille es un claro ejemplo de lo que se puede lograr. Toda la universidad conectada en sistemas de información que puede predecir algún hecho violento en la propia universidad, en el campus, como aparte puede predecir algún tipo de comportamiento no ideal de algún tipo de estudiante a través de su carnet o de su smartphone que está conectado a los sistemas de wireless de toda la universidad. Cada día nosotros como seres humanos podemos generar hasta 3 trillones de bytes de información desde cualquier tipo de dispositivo que nosotros tengamos, ya sea smartphone, tablets, tarjetas. Nuestras tarjetas de crédito generan mucha información. Con los chips hoy en día nosotros podemos saber GPS, podemos saber en dónde alguien está comprando cualquier tipo de objeto y ese objeto puede categorizarse para definir un comportamiento de compra. Digamos, se puede lograr mucho con esta información, así como también mucho miedo también se puede lograr con esta información. ¿Cuáles son las características de Big Data? Algunos autores le dicen que son 7 Vs. Volumen, velocidad, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad de implementación, visualización de los datos y valor de los datos. Pero en la mayoría de autores que se han encontrado, que han tocado el término de Big Data, acuñan solamente 4, que es V de velocidad. Por ejemplo, 72 horas de video son subidas todos los días en YouTube. 4 millones de búsquedas al día son realizadas en Google. Y esas búsquedas definen un patrón. Esas búsquedas, por ejemplo, en la pandemia del 2011, que fue de la H1N1,
esas búsquedas sirvieron a muchos lugares para definir, a través de la búsqueda un patrón que se pudiera promover o se pudiera pensar que fuera de un posible contagio comunitario que tuviera ya alrededor de muchos elementos confluyendo en la misma zona. Y eso se podía hacer a través de las búsquedas de Google. Hoy en día con esta pandemia, igual yo creo que las búsquedas de Google van a ser muy importantes, pero desgraciadamente por el volumen de información que es, no lo podemos tener en tiempo real, ¿va? Porque es demasiado grande esa información. Y aparte que la mayoría de gobiernos en este momento, todo ese tipo de información las tienen como que un poquito restringidas para no generar mucha incertidumbre en la población. La segunda V es la de volumen. Casi 3 millones de mails son enviados por segundo a través de todas las redes del mundo. Es muchísima información. 24 petabytes son procesados al día por Google. Son 50 millones de tweets al día. Y hay 73 productos que son ordenados en Amazon por segundo. Estaba viendo algunos datos, algunos índices que esos 73 productos se incrementaron con esta pandemia. Habría que ajustar ese índice para ver cuántos productos fueron ordenados por segundo en Amazon. Pero solo imagínense, son 73 productos ordenados en Amazon por segundo. Es muchísima la cantidad de información que se genera a través de cada compra en Amazon. Muchísima la cantidad de información. La tercera V es la de variedad. Nosotros tenemos a través de todas las estrategias de Big Data, no solamente la información del GPS de la persona, la información contable, la información monetaria, la información de pago, sino que tenemos otro tipo de información más subjetiva. Por ejemplo, qué productos adquirió, qué otro producto adquirió, a qué horas adquirió los productos, en dónde fue adquiriendo los productos. Todas esas variables van dando condicionantes y van generando patrones. Y esos patrones, al final de cuentas, nos generan un comportamiento que se puede analizar a través de modelos de machine learning, a través de modelos de estadística pura, en donde nosotros podemos hacer algún tipo de inferación después o algún tipo de predicción después para suponer algunas variables o para generar nuevos productos o mercados. La cuarta V es la de veracidad, y la veracidad es el valor de calidad que se arroja o que se le da a la información. Que una información para mí pueda ser invaluable no quiere decir que para otra persona sea una basura. La información es subjetiva. El valor que nosotros le damos a la información es subjetivo. Para mí puede ser muy importante que venga la posición de GPS, pero puede ser de que para otra empresa o para una universidad la información del GPS no le brinde mayor información de análisis. Entonces la esté restringiendo de su almacenamiento, pero puede ser de que la información para mí sí sea de valor. ¿Por qué? Porque yo voy a poder manipular esa información para generar algún tipo de predicción. Entonces, esa es la cuarta V, la de veracidad. Solo para darles un pequeño ejemplo del umbral de volumen de información que estamos hablando. En nuestras computadoras nosotros tenemos el umbral de gigabytes para almacenar todos nuestros documentos. Un gigabyte, 1024 gigabytes es un terabyte. Muchas personas tienen un disco duro de 1 terabyte, de 2 terabytes o de 5 terabytes. Pero estamos hablando de que todos los días 25 terabytes son procesados por Google todos los días. Estamos hablando de información, de muchísima información, y esa información en pocos años va a crecer a petabytes. 1024 terabytes hacen un petabyte. Para el 2032 se prevé que ya no estemos hablando de terabyte ni de petabyte, sino de exabyte, que son 1024 por 1024 por 1024. Es muchísima información. Estamos hablando de que los dispositivos para ese tiempo van a tener nuevas tecnologías para poder almacenar todo ese tipo de información.
AT&T en Estados Unidos estaba haciendo proyecciones que cada 4 años ellos estaban transportando 80 veces lo que la red había transportado hacía 4 años. Ellos tienen un crecimiento en factor de 8 a 10 y están transportando casi 150 petabytes a través de toda la red de Estados Unidos en un único carrier, que en este caso sería AT&T. Es una tasa de crecimiento gigantesca. Y solo estamos hablando de un proveedor. Pero ¿por qué se da este volumen? Y este volumen se da porque nosotros cada día estamos adquiriendo muchos dispositivos. Cada día los dispositivos están conectándose a Internet. Hoy en día es común ver una refrigeradora que tenga acceso a Internet, un sensor de temperatura que tenga acceso a Internet. No sé si alguien ha visto los dispositivos que vende Amazon, Alexa, Echo Dot. Todos esos dispositivos están conectados a Internet. Ahí viene el esquema de riesgo también de seguridad, ¿verdad? Porque ¿qué nos garantiza a nosotros de que el dispositivo solamente nos esté escuchando a nosotros y que no exista del otro lado alguien que nos esté escuchando a nosotros? Ese es el 50% de la balanza que nos da el riesgo de no saber qué es lo que del otro lado del dispositivo está pasando, porque han habido casos en donde una cámara que está conectada a Internet fue hackeada y ahí sí que un hacker malicioso estuvo viendo qué era lo que estaba pasando adentro de la casa y hasta interactuando con las personas que estaban del otro lado de la cámara. Ese es el riesgo que se corre con este tipo de dispositivos, pero todos los días nosotros estamos viendo que más y más y más dispositivos están siendo conectados a Internet y están siendo adquiridos por las personas. Para hablar de la variedad de la data, nosotros tenemos que definir al final de cuentas qué es la data. La data es un evento que nosotros queremos grabar y que le damos algún tipo de certeza. Es algo que sucedió, es algo que sucedió, que pasó y que nosotros le damos un concepto lógico de veracidad. Esa data puede estar estructurada en algún tipo de formato o algún tipo de base de datos de forma transaccional. Esa data puede ser el consumo telefónico que yo pueda tener en mi casa, puede ser la cantidad de kilowatts que yo pueda estar gastando de energía eléctrica en mi casa. Esa data puede ser la cantidad de veces que yo pasé por el peaje de alguna autopista. Todo ese tipo de información está estructurado. Pero adicional hay información semiestructurada. La información semiestructurada está basada en archivos que tienen una estructura con un patrón y que se puede leer y que se puede reconocer de fácil manera, pero no se llega a guardar en una base de datos. Estos archivos tienen alguna estructura que se conocen como JSON, que es la base de las bases de datos no SQL, y las estructuras XML, que es la base con la que los dispositivos IoT o cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a Internet se comunica entre sí. Hay también datos cuasi estructurados que, por ejemplo, son todo aquel tipo de clickstream que puede hacer alguna persona en una página web o en una aplicación de teléfono, en una aplicación de smartphone. Cuando nosotros estamos interactuando con este tipo de herramientas, con la página web o con la aplicación, internamente la página web puede estar detectando cómo es que nosotros nos estamos comportando con su página web, cómo es que nosotros estamos haciendo uso de la página web. La hacemos de arriba abajo, hacemos scroll de abajo arriba, de arriba abajo. ¿Cómo es que nosotros usamos su página web? Toda esa información se está capturando y ese archivo se llama clickstream. El clickstream es algo que me indica a mí, desarrollador, yo soy el desarrollador, cómo es que están usando mi producto y me indica qué beneficio puedo tener yo al analizar esa información para poder generar un producto que sea más fácil para mi usuario. Eso lo usan todos los días los desarrolladores de las aplicaciones de smartphone, los desarrolladores de las aplicaciones de los dispositivos que están conectados a los televisores y las aplicaciones que están en las páginas web para hacer más fácil, más nativo, más orgánico el uso de sus aplicaciones para los usuarios, para que no haya ningún problema de velocidad al momento de usarlo. Hasta llegar a la data no estructurada.
¿Qué es la data no estructurada? Es cualquier tipo de información que no se pueda estructurar de una manera fácil, lógica y reconocible. Por ejemplo, en este caso estarían las imágenes. Las imágenes tienen su propia forma de estructura, pero para nosotros es muy difícil hacer un barrido de esa imagen y saber qué sucedió. Hoy en día ya existen algunos algoritmos que pueden hacer ese tipo de barrido, pero es algo aparte, no es de Big Data, sino que es de Machine Learning. El sonido pasa igual. Algunos tipos de documentos, por ejemplo, PDFs, facturas que se generan en PDF son guardadas en este tipo de data no estructurada. Entonces, solo para que se genere una dimensión, en todo el 100% de información que existe en este momento almacenado en todo el mundo, del 80 al 90% estamos hablando de información no estructurada, de información cuasi estructurada y de información semiestructurada. Solo el 10% de la información que en este momento está almacenado en algún dispositivo del mundo se encuentra en información estructurada, guardada en una base de datos relacional que se pueda hacer fácil la recuperación y el análisis de esa información. Quiere decir de que para las personas hacer uso de la Big Data es un reto increíble porque estamos hablando que tenemos el 90% de la información, hasta el 90% de la información sin reconocer, sin detectar, sin explorar, sin analizar. Y eso, para hacer ese uso, nosotros necesitamos una arquitectura que me soporte, que me dé velocidad y que me dé la posibilidad de poder analizar toda esa información y con una velocidad certera. Para hacer eso, nosotros tenemos algún tipo de arquitectura o algunas arquitecturas que nos ayudan. En las bases de datos relacionales, en el 10% de la información que tenemos estructurado, nosotros hacíamos uso de bases de datos que se llamaban Data Warehouse o se llaman Data Warehouse, que al final de cuentas son bases de datos relacionales que nosotros podemos analizar, que podemos generar reportes, que podemos generar dashboards, pero ya están montados sobre una arquitectura que viene con los sistemas CRM, con los sistemas ERP, con los sistemas CMS y HRM, con una base de datos relacional. Para Big Data ya no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 90% es información no estructurada. Entonces ya el Data Warehouse ya no lo podemos utilizar. Ahora utilizamos algo adicional que se llama Data Lake. El Data Lake es como su nombre lo indica en inglés, es un lago de datos, pero no estructurados, en donde nosotros a través de muchísimos modelos estadísticos, muchísimos algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning o de análisis exploratorio, podemos ir, consumir, reconocer, adquirir, clasificar, recuperar y generar patrones que me indiquen a mí algún tipo de tendencia para poder hacer uso hacia mejorar el producto de un usuario o mejorar el producto que el usuario esté utilizando o mejorar la interacción que el usuario tenga con ese propio producto. Eso se hace a través de todos los algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning y algoritmos estadísticos, y eso lo hacen nuevos recursos que las empresas están adquiriendo y capacitando que se conocen como Data Science. Hoy en día existe uno de los nuevos recursos en todas las empresas y universidades que son los Data Science. En Guatemala hay de las universidades que tenemos en Guatemala, hay 3 universidades en este momento que ya están generando la capacidad para poder adquirir estos conocimientos y hacer uso de esas tecnologías para poder generar tendencias, patrones y análisis que puedan mejorar los mismos productos en sí. Esto es lo que se conoce como Data Science. El Data Science o el científico de datos es la persona que está haciendo uso de esas tecnologías muy grandes de Big Data con todo ese tipo de información, del 90% de información no estructurada, para poder generar esos nuevos productos. Este es solo que para generar un concepto muy amplio. Yo sé que no se ve todos los numeritos. Cada uno de estos colorcitos es una marca comercial. Este es el estado del arte hasta el 2019 de Big Data. Son muchísimas marcas que se están enfocando en este momento en ayudar y en apoyar algún tipo de arquitectura
de Big Data para poder ya sea recuperar, almacenar, clasificar o generar análisis con respecto a toda la información que se tenga en una empresa, en una universidad de Big Data. Esto es hasta el 2019. Falta ver hoy en día al 2020, que esto por lo regular siempre a medio año es que lo generan, cuántas empresas nuevas han entrado al mundo de la implementación o el desarrollo de algún tipo de tecnología de Big Data. Pero hacía falta una V, que al final de cuentas era el valor que nosotros le podemos dar a Big Data. Big Data, solamente por Big Data, para mí solamente me genera un costo. ¿Por qué? Porque es demasiado caro estar almacenando, recuperando y clasificando toda esa información. Es muy caro, es carísimo. Adicional, yo le tengo que dar acceso a todos los dispositivos que yo quiero que estén almacenando información, le tengo que dar acceso a Internet para que puedan, ya sea mi base de datos o mi proceso, mi flujo de información, pueda estar recuperando toda esa información y guardándola. Ese es un costo muy alto. Ese costo no se paga si solamente lo quiero hacer por obra para estar conociendo, explorando qué puedo hacer yo con Big Data. Yo tengo que generar productos para poder pagar todo ese costo. ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Al final de cuentas, tengo que adquirir nuevas arquitecturas, nuevas herramientas, nuevos recursos para poder generar esos métodos de análisis. Las arquitecturas que yo tengo que generar para poder hacer uso de esta Big Data es el Data Lake. Es donde voy a guardar toda mi información para poder generarle la información a las herramientas de análisis para que esas herramientas de análisis nutran a los data science para que puedan reconocer patrones y tendencias y puedan mejorar los productos. Todo eso, digamos, esas 4 cosas que yo voy a generar nuevas van a permitir que yo genere valor al negocio, ya sea una empresa comercial o ya sea una universidad. ¿Cuál va a ser el valor que yo le pueda generar a una universidad? Si yo utilizo Big Data para investigación, pues voy a tener posibilidad de que mi universidad tenga mayor posibilidad o más facilidad de poder generar teorías, patentes de productos. Voy a tener la posibilidad de tener productos etnográficos, demográficos, con información que esté sustentada sobre esta Big Data. ¿Sí? Bueno, ya estuvimos dando algunos aspectos de que no solamente necesito la información y la arquitectura, también necesito el lado humano. Y el lado humano es el data science. El data science lo que hace es analizar la Big Data para poder generar esas tendencias y patrones. Eso es lo que se conoce como Big Data Analytics. ¿Sí? El Big Data Analytics, al final de cuentas, ¿qué es lo que me hace a mí? Me optimiza las operaciones de un negocio, me identifica y me predice riesgo del negocio, me ayuda a compatibilizar mi negocio con las leyes o requerimientos de regulaciones, me ayuda a incursionar en nuevos negocios, nuevas oportunidades de negocio, o me ayuda a generar nuevos mercados. Hasta el 2019 o en enero del 2020, Airbnb era la mayor cadena de hoteles sin tener una sola habitación física. Una cadena de hoteles sin tener una sola propiedad. Eso era hasta enero del 2020. Desgraciadamente, con esta pandemia, yo estaba viendo una entrevista hace una semana en donde decía el CEO de Airbnb de que en 4 semanas su modelo de negocio se había esfumado. Airbnb en este momento está perdiendo mucho porque ya por toda la pandemia, la gente lo menos que está pensando en hacer turismo. Y Airbnb, al final de cuentas, era apoyado por mucho flujo de turistas que iban y encontraban nuevos espacios no convencionales en los centros turísticos para hacer uso de esa posibilidad o esa capacidad de almacenamiento o de alojamiento. Lo mismo pasa con Uber. Uber es la mayor cadena o es la mayor cadena de logística humana sin tener un solo vehículo en propiedad. Es una aplicación nada más que hace uso de toda esta Big Data que estamos hablando para poder generar nueva interacción con los pilotos y nueva interacción con los consumidores de esas rutas.
La Big Data, al final de cuentas, nosotros la podemos usar a través de estas personas, estos recursos que son los Data Science. Nosotros podemos hacer uso de 4 técnicas tradicionales de análisis. Con esa información nosotros podemos hacer un análisis exploratorio en la información para poder describir qué está pasando, la información, qué está indicando la información, qué me está diciendo la información. Eso es el análisis descriptivo. Para luego ir al diagnóstico de la información. El análisis tradicional del diagnóstico es el que me indica por qué pasó lo que pasó, por qué es de que se está comportando de esta manera la información o nuestro producto, para luego ir al análisis predictivo, en donde me va a indicar qué variables o qué condiciones están cambiando y qué variables a qué término van a poder cambiar para generar nuevos patrones de conducta. Ese es el análisis predictivo, predice una situación. Y por último, que es uno de los más importantes, es el análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo es el que ayuda a tomar la mejor de las soluciones, teniendo, por lo regular, son de 2 a 3 escenarios que nosotros podemos determinar para poder generar cuál es la mejor de las soluciones. Ese análisis prescriptivo nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, en las pruebas A/B test. Esas pruebas se conocen de esa manera, ya que teniendo 2 escenarios, nosotros podemos probar en un segmento de nuestros clientes, podemos probar la prueba A/B o la prueba A y la prueba B para ver cuál de las 2 funciona y al final de cuentas en producción colocar la prueba que mejor nos rindió a nuestro requerimiento. Esa es la prueba A/B test y se está utilizando mucho con Big Data. Hoy en día nosotros podemos hacer uso de este tipo de herramienta para poder definir qué interacción funciona mejor con una página web o con una aplicación de smartphone. Si con el color rojo me funciona mejor o con el color verde me funciona mejor, pero no me lo indica alguien por corazonada, sino que me lo indica información de un segmento pequeño, de una muestra pequeña que nosotros tomamos de nuestros clientes que van a consumir ese producto. Eso es lo importante, el valor que estos clientes le están dando a nuestro producto. Peter Sondergaard, el vicepresidente de Gartner, nos dice que el valor de la información es muy grande. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está convirtiendo en la gasolina del siglo XXI. La analítica de datos es el motor de ese vehículo o de ese aparato de combustión. La información es la gasolina, pero la analítica es el motor. Va uno con el otro. Por eso es de que muchas veces decimos de que Big Data es un buzzword. ¿Por qué? Porque nosotros le asumimos que solo Big Data tiene todo el mérito, todo el criterio para poder definir algo, cuando Big Data simplemente son las estrategias para poder almacenar, recuperar, clasificar mucha información. Al final, la analítica es el que puede sacar el valor de esa Big Data, de ese análisis. Ese análisis es el que saca el valor de esa información. La información por tenerla guardada nada más no me genera valor, simplemente me genera un costo. Ok, en esta gráfica nos indicaba cuáles eran las cosas que han cambiado entre el pasado y el futuro. Nosotros antes, con el proceso de Business Intelligence que se definía en las empresas, nosotros medíamos reportería, medíamos el día a día, cómo se comportaban nuestros productos todos los días. Pero al final de cuentas solamente nos indicaba la salud de ese producto o de ese proceso al día, pero no podíamos generar mucha predicción o mucha prescripción. ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente información para que me generara la menor cantidad de porcentaje de error que esa muestra pudiera dar. Hoy día con Big Data nosotros ya podemos hacer eso. Entonces todos los criterios de Data Science ya pueden aplicar en una estructura de Big Data para poder generar muchísima información y muchísimo análisis. Ya podemos hacer desde un análisis exploratorio hasta un análisis descriptivo, un análisis predictivo y un análisis prescriptivo sobre información estructurada y información no estructurada, e incluyendo muchas fuentes de información. Eso no se podía hacer con el BI.
porque el BI, el Business Intelligence, solamente estaba fundamentado sobre información que estaba en una base de datos estructurada, en una base de datos relacional, una base de datos que todos los días, en las madrugadas, se corría un proceso el cual alimentaba nuestro data warehouse para que a las 8 de la mañana, que cuando el gerente de esa empresa llegara, ya tuviera su reportería de cómo fueron las ventas ayer. Pero con Big Data nosotros podemos generar cómo van a ser las ventas hoy a las 9 de la mañana. Ese es el beneficio de Big Data, agregándole el segmento o el componente de análisis y data science. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso principal que en este momento en todo el mundo se está utilizando para poder generar negocio? Es el churn. El churn es un término empresarial que hacen uso de las tarjetas de crédito, los emisores de tarjeta de crédito y los bancos para poder definir el índice de migración, rotación o cancelación de sus productos o contratos. Las tarjetas de crédito o los emisores de tarjetas de crédito pueden predecir qué persona va a finalizar su contrato con la tarjeta dependiendo de la forma en que está adquiriendo productos o está adquiriendo servicios en su tarjeta de crédito. Eso lo puede determinar a través de la Big Data y a través de un análisis, un índice que se conoce como churn. Ese es el ejemplo más fácil que se puede utilizar Big Data, pero realmente hoy en día nosotros podemos usar cualquier tipo de modelo estadístico, cualquier tipo de modelo de Machine Learning o Deep Learning para poder predecir o para poder describir información que haya en Big Data. Hablamos un poco de este nuevo recurso que todas las empresas deberían de estar adquiriendo, que es un Data Science. Un Data Science es una persona no necesariamente tecnológica, puede ser una persona comercial, que su misión es convertir data en productos. Su misión es tener mucha información, analizar la información, explorarla, definir patrones, tendencias y al final de cuentas generar nuevos productos o mejorar los que ya existen. Eso nosotros lo hacemos hoy en día en la empresa donde yo laboro actualmente, que es un medio de comunicación impreso y un medio de comunicación vía web. Nosotros lo utilizamos para poder predecir algunas tendencias de mercado. Generamos nuevos productos a través de la información que nosotros almacenamos de nuestros lectores o tratamos la manera de mejorar los productos, las interacciones que nuestros lectores tengan con los mismos productos. Se genera conocimiento nuevo a través de esas aplicaciones. En Estados Unidos, esa es una fuente de Indeed.com. En Estados Unidos al 2018, un Data Science podía ganar desde $112,000 a $160,000 al año. En este momento es una de las profesiones con mayor capacidad de pago que existen en Estados Unidos. Y adicional, pues por la pandemia, Data Science por lo regular se trabaja de modo home office, o también se trabaja en el aspecto empresarial, pero se puede laborar en el aspecto home office. ¿Qué necesita una persona que quiere ser Data Science? Para comenzar, tiene que ser una persona que no le tenga miedo a las matemáticas, que no le tenga miedo a la estadística, que le guste explorar información, que sea escéptico sobre escenarios que vea, que no se deje llevar sobre corazonadas, que sea curioso, que sea analítico, que pueda a través de mucha información definir patrones y formular y modelar tendencias. Tiene que tener muy buen aspecto cuantitativo y en muchos casos pues tiene que definir algoritmos, tiene que escribir algoritmos. Estos algoritmos hacen fácil la tarea del Data Science porque nosotros lo escribimos una vez y lo podemos estar corriendo muchísimas veces sobre la información. Entonces podemos optimizar el tiempo del Data Science para poder analizar más tipos o más situaciones sobre la Big Data. Ese es el perfil estándar que necesita un Data Science. Pero al final de cuentas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de salir de una universidad privada de aquí en Guatemala en la maestría de Big Data Analytics y Business Intelligence, y había muchas personas que tomaron la maestría y eran de mercadeo.
Las personas de mercadeo eran los que más estaban aprovechando todas estas herramientas, estas técnicas y estos modelos estadísticos para poder generar nuevos productos a través de información que ya una persona técnica les entregaba. No necesitaban conocer todo el aspecto técnico, sino que ellos solamente necesitan conocer cómo pueden implementar los algoritmos y los modelos estadísticos que ya tienen a esa información que alguien les va a proveer. Es muy interesante ese aspecto, pero hoy en día pues se está haciendo uso pues de este tipo de segmento, están haciendo uso la Big Data. Al final de cuentas, nosotros cuando implementamos en nuestras empresas o en la universidad Big Data y algún tipo de esquema de analítica de datos, nosotros hacia lo interior estamos creando otro tipo de personalidad en la empresa. Ya estamos dejando de creer en las corazonadas y estar tomando decisiones en corazonadas, sino que ya nos estamos yendo a generar estrategias para poder mejorar nuestra empresa o nuestra universidad con el análisis de datos. Eso es lo que se conoce como empresas data driven. O si se quiere hablar, pues universidad data driven. Data driven significa que estamos orientados a la información. ¿Qué nos brinda el data driven? La generación de estrategias que sean más acertadas, que sean con el menor tiempo de implementación, que para una empresa puedan obtener mayor ganancia, pero para la universidad pueda obtener mayor cobertura y que sean, al final de cuentas, más efectivas, ya sea para una empresa en mayor recurso o para una universidad pues en la mejor calidad de estudiantes que pueda obtener. Si se dan cuenta, nosotros, al final de cuentas, con la implementación de Big Data y con la implementación del análisis de información en la universidad, ya sea en los centros regionales, ya sea en el campus central, nosotros podemos mejorar muchos aspectos de la universidad. ¿Y qué aspectos podemos mejorar? Por ejemplo, el primero que podemos mejorar es nuestra selección de estudiantes. No puede ser posible que nuestra universidad no se anticipe a seleccionar la mejor calidad de los estudiantes que van a ingresar a la universidad y que tenga que someter a todos esos estudiantes al 50% de me va bien o no en un examen o varios exámenes, sino que la universidad debería hacerle un seguimiento a los estudiantes en básicos, en secundaria, en bachillerato, para determinar cuál es su comportamiento a través de esos 5 años de carrera o esos 6 años de carrera y determinar cuáles son los aspectos que a nosotros nos pueda interesar como universidad para definir cuáles son los perfiles idóneos que nosotros queremos para nuestras carreras. Nosotros para el 4º o 5º año, si hacemos uso de Big Data y hacemos uso de todos estos análisis, esta analítica de información para poder generar esa selección de candidatos, nosotros para el 5º año de bachillerato o el 6º de perito de la mayoría de estudiantes, nosotros ya deberíamos de saber qué estudiante puede ser bueno para una ingeniería, qué estudiante puede ser bueno para una humanidad o qué estudiante puede ser bueno para una ciencia social o médica. Yo no estoy quitando el aspecto de que una persona tener acceso a la educación. Si al final de cuentas nuestra universidad, la Universidad del Pueblo, debería de tratar la manera de cubrir lo mayor que se pueda ese aspecto. Debería de darle la posibilidad a todas las personas a que puedan formar parte de esta universidad. Pero nosotros tenemos que mejorar nuestro acceso a ese proceso. No conozco el dato en este momento de lo que se gasta la universidad en este proceso, pero estoy claro que con Big Data y con analítica de datos podemos mejorar ese aspecto. Otro de los aspectos que podemos nosotros modificar o hacer uso o beneficiar a la universidad a través de Big Data es a través de la retención efectiva de los estudiantes. Nosotros si tuviéramos plataformas tecnológicas en las universidades,
la usaran la mayor cantidad de estudiantes, si tuviéramos una biblioteca en línea, si el acceso a los edificios fueran a través de smartphones, nosotros brindándoles el Wi-Fi, o que tuviéramos carnet que nos estuvieran haciendo un seguimiento por los edificios, nosotros estaríamos generando la posibilidad de, a través de esos patrones de conducta, poder saber en qué momento un estudiante se va a retirar o no de la universidad, en qué momento un estudiante encontró un curso que le llamamos curso filtro, en donde se está complicando y se está quedando estancado, y que se puede y pueda levantar señales o alertas que va a perder ese curso. Eso lo podemos nosotros generar a través de Big Data y Data Analytics, poder generar esas ayudas para que las personas puedan tener las posibilidades de poder adquirir los conocimientos necesarios que hagan falta para que ese curso o esos cursos filtro que tienen todas las carreras puedan ser sorteados de manera más fácil, puedan adquirirse los conocimientos para que las personas puedan hacer uso efectivo de ese poco tiempo que pueda tener para poder realizar todos los análisis académicos que pueda tener del curso y pueda ganar ese curso. Esa retención efectiva de esos estudiantes va a garantizar la eficiencia, al final de cuentas, académica de la universidad y la reputación que la universidad va a tener, al final de cuentas, en la sociedad. Hoy en día, pues yo me recuerdo un índice que decía que el promedio de estudiantes en la universidad era de 18 años, de 18 a 20 años. Era horrible pensar de que una persona iba a pasar 20 años estudiando y que no se iba a graduar. Y con este tipo de arquitecturas, con este tipo de información, nosotros podemos mejorar, podemos ayudar ese tipo podemos ayudar a que mejore ese tipo de índices. Igual, como nosotros somos, al final de cuentas, la Universidad de Guatemala, nosotros somos la Universidad del Pueblo de Guatemala, nosotros deberíamos de liderar la investigación demográfica y etnográfica. Guatemala, si bien es cierto, carece de esa cultura de información, nuestros sistemas de información estadística están en pañales, pero nosotros como universidad tenemos todas las herramientas, todas las posibilidades y todos los recursos humanos para poder ser los líderes en la investigación demográfica y etnográfica de Guatemala y de Centroamérica, pero no lo estamos haciendo. Y con este tipo de arquitectura, con este tipo de analítica, nosotros lo podemos hacer. Y algo que obviamente lo podemos mejorar en todos los centros regionales a través de Big Data y los dispositivos IoT es la mejora en seguridad perimetral, bajar los costos de esa seguridad perimetral. Para todos es claro que la inseguridad en toda la República pues se ha hecho notar, y no solo ahora, sino desde 2 décadas para acá. Entonces, en las universidades y los centros regionales no se han quedado fuera de esa inseguridad, pero nosotros a través de estos dispositivos podemos mejorar esa percepción de seguridad para que, por ejemplo, ya no existan algún tipo de abuso a las mujeres, algún tipo de abuso a alguno de los sectores menos favorecidos que hacen uso de la academia y que hacen uso de las universidades o los centros regionales. Ok. El último de los temas que vamos a ver hoy es el de blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain, al final de cuentas, surgió ante la posibilidad de toda esta información y todo este cúmulo de arquitectura conectadas entre sí. Blockchain surgió desde hace, ¿qué? 40 años, pero hasta hace unos 15, 20 años, una persona japonesa, Nakamoto, le dio un realce a través de la implementación de algo que todos conocemos, que es el Bitcoin, que es las cryptocurrency. Pero estas criptomonedas es una de las implementaciones que podemos tener de blockchain, pero no es la única. ¿Qué es blockchain? Al final de cuentas, blockchain es una cadena de bloques que representa a un registro único, consensuado, distribuido en varios nodos de una red. Todas las monedas en el mundo están, en este momento, están certificadas por un ente. Ese ente, por lo regular, es una banca central o un organismo que representa a la banca central. En Guatemala, pues es el Banco de Guatemala.
al final de cuentas nos vamos a la reputación del Banco de Guatemala sobre nuestra moneda. Ellos nos garantizan que nuestra moneda es esta, es el papelito que nosotros vemos, el polímero que nosotros vemos, que tiene todos los aspectos de seguridad y que nos garantizan por atrás que tiene todas las garantías del Estado de Guatemala para poder comprometerse con el valor numérico que tiene esa moneda. Pero el blockchain no funciona teniendo un ente rector, sino que funciona con muchísimos nodos que están viendo en todo momento ese registro único de cualquier transacción que se está realizando. Nosotros podemos implementar esa transacción como cualquier cosa, como esa transacción puede ser un contrato, puede ser la inscripción de un título académico, esa transacción puede ser el préstamo de dinero, la generación de un ahorro. Esa transacción puede ser cualquier cosa y no necesita que un ente rector me garantice, sino que existe infinidad de nodos que están conectados en forma de bloques a través de esa transacción, garantizándome que esa transacción es segura. Entonces, no pasa la corrupción o la interferencia o el hackeo de la información no pasa por ir a buscar a un ente rector, sino que debería de buscar a todos los nodos, lo cual se vuelve en un hecho casi imposible el poder corromper a todos los nodos al mismo tiempo para poder generar un cambio en esa transacción. Eso es bien difícil lograrlo. Blockchain, al final de cuentas, pues en tiempo real me permite verificar, validar y rastrear todo ese tipo de transacciones. En las universidades hoy en día se está haciendo uso de este blockchain, ¿sí? Se está haciendo uso de este blockchain para poder, como les decía, certificar los títulos, que ese es algo importante porque al final de cuentas es uno de los activos que forma parte de la reputación de una universidad. Que un título sea fácil o muy difícil de falsificar, impacta al final de cuentas en la opinión pública que se tenga sobre una universidad. Internamente las universidades pueden hacer uso de ese blockchain a través de su proceso ERP, de su impresión de cheques, de su cobro de facturas, de su cobro de mensualidad si hubiera. Si nosotros vamos a tener una red de dispositivos IoT conectado a nuestra arquitectura de comunicación, tenemos que certificar que esos IoTs que se están conectando, esos dispositivos que se están conectando, son válidos para esa red. Y eso lo podemos hacer también con blockchain. Podemos hacer uso de blockchain también con la gestión de documentos digitales. Y por ser un hecho trascendental en la vida estudiantil, también podemos hacer uso de blockchain para poder generar las votaciones estudiantiles. Es algo pues que aún lo vemos muy en pañales. No, la verdad en este momento no recuerdo de qué estados tienen ya implementado al 100% las votaciones en línea. Sé de algunos casos en Estados Unidos, de algunos casos en Venezuela, pero en este momento pues no me recuerdo muy bien de qué países ya tienen implementado el 100% de las votaciones a través de un proceso digital, y ese se puede hacer a través de un proceso de blockchain. ¿Qué recursos necesitamos como universidad nosotros para poder hacer uso de toda esta analítica de datos con Big Data, con Data Science y con blockchains? Al final de cuentas necesitamos adquirir los recursos tanto en arquitectura de datos, en comunicación y en recursos, ya sea adquiriendo a los Data Science o formándolos en nuestras propias universidades o centros académicos. Hoy en día la Universidad de San Carlos es una de las cosas que todavía está pendiente. No tiene una maestría, un doctorado o una licenciatura que esté formada o que esté en este momento aplicada o aplicable a Big Data y Data Science. En la Facultad de Ingeniería sé de una maestría que su especialización es en modelos estadísticos o estadística aplicada, pero no existe en este momento ni una licenciatura, maestría o doctorado que esté aplicado precisamente al consumo de Big Data y a la generación de modelos estadísticos a través de esa Big Data y de esos modelos de Deep Learning y Machine Learning. Ese es uno de los aspectos que tenemos que mejorar como academia para poder mejorar
a las futuras generaciones que puedan estar en nuestra universidad. Bueno, por el momento no me queda más que agradecer esta oportunidad que se me otorgó. Es un tema muy apasionante, es un tema que está cambiando todos los días. Todos los días se genera nueva información y nuevas arquitecturas que mejoran algunos aspectos y que primero Dios, pues en algún futuro en las universidades o en los centros regionales, de alguna manera, pues ayude a poder implementar algún tipo de información de este modelo o de procesos de este modelo. Muchísimas gracias, doctora Aldana. Gracias por su valiosa disertación y por sus valiosos aportes. Sin duda nos ayudan mucho a tener una nueva visión de lo que es este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros. Asimismo, agradecemos a todas las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro Universitario CUNSAC por hacer realidad este congreso. Gracias al doctor Carlos Vargas, a la maestra Villatoro, al doctor Gustavo Morán, a COICA y a los becados de COICA por hacer realidad este congreso. Respetable audiencia, apreciamos el tiempo que ustedes han dedicado a esta disertación tan importante y les invitamos a que ustedes puedan mañana participar para poder cerrar con broche de oro este congreso. Mañana tendremos la participación del doctor Carlos Alvarado, quien disertará el tema La educación continua para una sociedad de constante cambio. No podemos despedirnos sin antes felicitar, porque hoy sabemos que estamos conmemorando un día especial, que es el Día del Maestro. Sé que en la audiencia hay muchos maestros y hoy quiero compartir esto con ustedes. Ser maestro es construir, ser maestro es desarrollar, ser maestro es potencializar, ser maestro es influenciar para hacer los sueños realidad, ser maestro es construir, crear lo que no existe. Ser maestro es trascendencia. Les deseamos un feliz Día del Maestro. Gracias por ser parte de las personas que propician el desarrollo de Guatemala. Agradecemos su tiempo y están cordialmente invitados para la actividad de mañana. Que tengan ustedes la mejor de las noches y gracias a todos por su atención. Hasta luego.